ya en mis viejos tiempos de profesor universitario, cuando estábamos enfrentando la cátedra de Derecho Constitucional y queríamos saber qué noticias tenían nuestros alumnos sobre el pasado de Colombia y el pasado del mundo para poder averiguar hacia dónde íbamos. Es que uno no puede saber hacia dónde va si no sabe de dónde viene. Eso es una cosa elemental, elemental. La dinámica histórica no se detiene y no se recrea con uno. No, es que voy a hacer tal cosa y este es el comienzo de la historia. No, comienzo de la historia no hay. La historia comenzó hace mucho tiempo. Y la historia es un devenir, es un curso. Es como el curso de un río. Y el curso de ese río no se puede detener en un minuto. Entonces hay que obrar sobre él, pero partiendo de realidades históricas que vengan a la mente para que uno sepa dónde está, entre otras cosas, para no repetir los errores del pasado, entre otras cosas, para contar con los legados positivos que son muchos que hemos recibido como herencia. Eso lo digo a propósito de que el Ministerio de Educación en Colombia, que no comete más errores porque no tiene tiempo, acabó prácticamente con las cátedras de historia en los colegios y las convirtió en una cátedra opcional. En nuestro tiempo, la historia patria y la historia universal. Recuerdo cuando nos daba clases de historia en el Colegio de San Bartolomé, el doctor Ignacio Restrepo Abondano, que es semejante politólogo al servicio de la Universidad Sergio Arboleda. Era una cátedra fundamental, era una cátedra esencial. Y estudiábamos la historia antigua, y estudiábamos la Edad Media, y estudiábamos la Edad Moderna, y llegábamos al tiempo presente con conocimiento de lo que estaba pasando. Ah, pues no, cátedra opcional. Y la cátedra de Historia de Colombia es opcional. ¿Qué somos en Colombia? ¿De dónde venimos? ¿Cuál ha sido nuestro pasado? ¿Por qué ha sido nuestro desarrollo o nuestro estancamiento? ¿Cuáles son las fórmulas que han resultado ganadoras en la vida de Colombia para repetirlas? ¿Y dónde nos hemos tropezado para no tropezar más veces en la misma piedra? Los conocimientos históricos son conocimientos esenciales para la vida humana individual y para la vida colectiva, ni se diga. Si uno no aprovecha las enseñanzas de la historia, está perdido. Por ejemplo, un ejemplo bien elemental y bien sencillo. ¿Cómo no se aprovechó para estos tales acuerdos con las FARC la experiencia de otros acuerdos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo se hicieron? ¿Qué resultados se obtuvieron? No, olvidamos el pasado porque este es el comienzo de la historia. Aquí empezamos. El doctor Humberto de la Calle descubrió la piedra filosofal que resuelve todos los problemas de Colombia y nos olvidamos del pasado, cometimos las mismas equivocaciones y estamos en los mismos problemas. La historia. La historia, decía uno de los grandes historiadores de Europa en el siglo XX, don José Ortega y Gasset, la historia no vale la pena contarla en el pasado. Lo importante de la historia es poder predecir el futuro, saber qué es lo que va a pasar, descubrir los elementos esenciales del desarrollo humano para saber eso a dónde va. Ahí es donde está el problema. ¿Qué es lo que viene en el futuro? Lo que viene en el futuro es una especie de reconversión en una nueva revolución industrial. Pero ¿cómo sabemos eso qué efecto produce y para dónde va si no sabemos cuáles son las revoluciones industriales del pasado? Si no sabemos lo que pasó en el mundo cuando las costureras quedaron sin oficio porque vinieron los telares, porque vino la mecanización. ¿Qué pasó cuando el mundo incorporó el vapor a su cultura presente? Cuando empezaron los desarrollos industriales. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la historia hay que conocerla y hay que conocerla a fondo, hay que estudiarla, precisamente para saber qué cosas buenas
con qué cosas buenas podemos contar y de qué cosas nos debemos apartar. La historia como sistema, uno de los libros capitales de Ortega y Gasset, los invitamos a que ustedes los lean. La historia de Colombia. ¿Cuántos hay que conocen el mejor libro de historia de Colombia que se escribió, el de los señores Henao y Arrula? Pero Henao y Arrula paró la historia, creo que en la época de Gustavo Rojas Pinilla, porque pues los señores se tenían que morir y se murieron y dejaron de escribir. ¿Y cuáles son los textos de historia que están recibiendo nuestros alumnos, si están recibiendo alguno? ¿Qué saben de lo que pasó? ¿Qué saben de lo que fue la dictadura, esa dictadura de Rojas Pinilla, el Frente Nacional? ¿Qué pasó? ¿Cómo trató de Colombia de incorporarse a la modernidad a través de los proyectos exportadores de Carlos Lleras Restrepo? ¿Por qué caímos en lo que caímos? ¿Por qué nuestras bajas con respecto a lo que teníamos proyectado en la productividad y en la competitividad? En últimas, ¿por qué nuestros jóvenes se tienen que ir del país? Porque no hay horizontes. ¿Qué equivocaciones hemos cometido? Por Dios, no repitamos la historia, y se repite la historia cuando no se la conoce. La historia es un elemento esencial de la cultura humana. El que desprecia la historia es un bárbaro, es un salvaje. La historia hay que conocerla para proyectar el mundo hacia el futuro. ¿Qué diablos vamos a hacer con las TIC si no sabemos este país de dónde viene, este país en dónde está? ¿Cuál es la corriente que lleva las aguas de este río en que estamos? El viejo Heráclito, un filósofo griego, decía: nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río. Nadie se baña dos veces en las mismas aguas, porque el mundo cambia, y esto lo decía hace 20 y tantos siglos, y no lo hemos entendido. Por Dios, aprendamos que la historia es un elemento esencial de la cultura humana. Cultura en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 42 minutos.